Todo parecía indicar que iba a ser un día tranquilo. Habíamos asistido a la jornada de puertas abiertas que Bruce Wayne organizaba en su mansión. Las cosas iban bien hasta que Joker hizo su aparición. A partir de ese momento comprendimos que nuestra vida corría serio peligro. Ahora estamos en manos de Batman para culminar con éxito esta huida de la ciudad de Gotham. Si consigues ser algo más que un hombre, si te entregas a un ideal, si nadie puede detenerte, te conviertes en algo muy diferente, en una leyenda. Esta cita pertenece a uno de los universos más reconocidos y reconocibles del cómic, que tiene un espacio muy importante en Parque Warner Madrid. Y un personaje a la altura de Batman no se merecía tan solo una montaña rusa. Y por eso vamos a sumergirnos en algo que va mucho más allá, en una experiencia completa. Y empezaremos por aquí. Este espectacular edificio es la mansión de Bruce Wayne, un multimillonario filántropo que nos invita a contemplar las obras de arte que colecciona en una jornada de puertas abiertas que se va a torcer. Pero antes de continuar te tengo que advertir de que te lo voy a contar todo, así que si no quieres spoilers no continúes viendo el vídeo. Entramos en grupos por la puerta principal desde las colas exteriores. En este salón señorial, presidido por una chimenea y plagado de objetos históricos y obras de arte de incalculable valor, asistiremos a un pre-show en el que mientras el bueno de Bruce nos da la bienvenida, Joker hará acto de presencia tomándonos de rehenes y tratando de intoxicarnos con su famoso gas de la risa. Afortunadamente se activa el protocolo de emergencia de la mansión y somos evacuados por unas salidas secretas a través de las cuales trataremos de escapar. ¿Pero hacia dónde? Si hasta ahora el nivel de la tematización era satisfactorio, atravesar la cueva de Batman es sencillamente fascinante. Un exquisito trabajo en roca acompañado de multitud de detalles, tantos que tienes la sensación de que no hay tiempo suficiente para admirarlos todos. Por primera vez quiero que una cola no avance tan rápido. Sin embargo, debemos proseguir la marcha. Recuerda que nuestra vida depende de ello, por lo que atravesaremos este túnel horadado en roca viva que desemboca en una estación abandonada del metro de la ciudad de Gotham. Aquí debemos esperar nuestro transporte para la huida, y no sé muy bien por qué, quizá debido a la experiencia de vida o muerte que están viviendo, todo el mundo saca su teléfono móvil y se suscribe a Fanatic Park. Y claro, a nadie se le olvida darle a la campanita porque si sobreviven, no quieren cometer el error de perderse sus próximos vídeos. Ahí lo dejo. Aprovecha para echar un último vistazo a la estación porque ya es momento de ponernos serios. Estás sentado en una obra maestra de Intamin, inaugurada en 2023. Detrás de tu cabeza tienes unos altavoces gracias a los cuales podrás escuchar la historia que acompaña a esta frenética huida de 1010 metros de longitud. Y tras una última amenaza de Joker, atravesaremos una nube de gas de la risa impulsados por el primer lanzamiento magnético. Corto pero enérgico, nos proporcionará el impulso suficiente para llegar hasta el segundo a través de un lento sacacorchos. Aceleraremos ahora hasta dejar atrás a Hiedra Venenosa, ascendiendo por el Top Hat de 45 metros de altura, en cuya cumbre experimentaremos un intenso momento, gracias a unos frenos que nos permitirán anticipar la caída al vacío que nos espera. Te hayas recuperado o no, se viene uno de los mejores momentos de la coaster, este salvaje ejecting que te querrá expulsar del tren como si te odiara. ¿Que echas en falta un efecto de choque? Pues también tenemos, y con ejecting incluido. Por si aún no te habías dado cuenta, Batman Gotham City Escape es una verdadera máquina de airtimes, y aquí te viene otro fabuloso en pleno giro.
Entramos en el tercer y último lanzamiento, que nos servirá para llegar hasta otro de los grandes momentos de nuestra aventura. Esta terrorífica inversión sobre la plaza de Gotham que dejaría sin aliento al mismísimo hombre murciélago. Esquivamos a Harley Quinn pasando por delante de sus narices para llegar a nuestro destino sanos y salvos. La batalla ha terminado, los buenos han ganado, y tú no piensas en otra cosa más que en volver a ridear esta bestia una y otra vez. Porque sabes, porque te has dado cuenta de que te acabas de bajar de la mejor montaña rusa de España.